Sean bienvenidos, mis queridos seres fantásticos. Me alegra tenerlos en un nuevo capítulo de Drácula de Bram Stoker. Hoy vamos al capítulo 16. Así que por favor, ponte cómodo, ponte cómoda y disfruta de la lectura. Diario del Dr. Seward. Continuación. Exactamente a las 12 menos cuarto entramos al cementerio escalando el murete. La noche era oscura y de vez en cuando brillaba la luz de la luna entre densos nubarrones que corrían ligeros por el cielo. Nos mantuvimos juntos, siguiendo a Van Helsing, que iba por delante indicándonos el camino. Cuando llegó junto al panteón, miré a Arthur, porque temía que, al aproximarse, aquel sitio tan lleno de penosos recuerdos para él lo perturbase, pero lo soportaba bien. Pensé que la mera tensión por el misterio del procedimiento de alguna forma contrarrestaría su tristeza. El profesor abrió la puerta y al ver la duda que naturalmente había entre nosotros por diversos motivos, resolvió la cuestión entrando primero. Los demás lo seguimos y él cerró la puerta. Entonces encendió una linterna y señaló al ataúd. Arthur avanzó dubitativo. Van Helsing me dijo: «Usted estuvo aquí conmigo ayer. ¿Estaba el cuerpo de la señorita Lucy en ese féretro?» «Sí». El profesor se volvió hacia los demás y dijo: «Ya lo han oído, y aún hay alguien que no me cree». Sacó el destornillador y volvió a quitar la tapa del ataúd. Arthur miraba, muy pálido pero en silencio. Cuando el profesor quitó la tapa, se adelantó. Evidentemente no sabía que había un féretro de plomo, o en cualquier caso no pensó en él. Cuando vio la apertura en el plomo, su cara se enrojeció durante un instante, pero rápidamente volvió a su anterior palidez. Aún estaba en silencio. Van Helsing forzó la cubierta de plomo hacia atrás y todos miramos adentro y luego retrocedimos. El ataúd estaba vacío. Durante varios minutos nadie dijo una palabra. Quincy Morris rompió el silencio. «Profesor, yo respondo por usted. Su palabra me basta. No preguntaría una cosa como tal normalmente. No lo deshonraría con esa duda. Pero se trata de un misterio que va más allá de cualquier honor o deshonor. ¿Lo ha hecho usted?» Les juro, por todo lo que considero sagrado, que no la he sacado de aquí ni la he tocado. Lo que ha sucedido es lo siguiente. 2 noches atrás, mi amigo Seward y yo vinimos aquí, con buenas intenciones, créanme. Abrimos el ataúd que estaba sellado y lo encontramos, como ahora, vacío. Entonces esperamos y vimos algo blanco que se acercaba a través de los árboles. Al día siguiente vinimos aquí durante el día y ella estaba dentro del ataúd. ¿No es así, amigo John? Sí. Aquella noche llegamos justo a tiempo. Otro niño pequeño había desaparecido y lo encontramos, gracias a Dios, ileso entre las tumbas. Ayer vinimos aquí antes de la caída del sol, porque en ese momento del día los no muertos se pueden mover. Esperé toda la noche hasta que salió el sol, pero no vi nada. Es muy probable que fuese porque esparcí montones de ajo que los no muertos no pueden soportar y otras cosas que ellos rehuyen. Anoche no salió. De modo que esta noche, antes de la caída del sol, quité mi ajo y lo demás. Hasta aquí hay muchas cosas extrañas. Esperemos afuera, escondidos para que no nos vea ni nos oiga.
y veremos cosas aún más extrañas. Ahora, añadió cerrando la ventana corrediza de su linterna, salgamos. Abrió la puerta y todos salimos. Él en último término y cerró con llave. Ay, el aire de la noche parecía fresco y puro después del terror que padecimos en ese panteón. Qué agradable era ver las nubes que pasaban veloces y los breves claros de luna entre ellas que pasaban y cruzaban como la alegría y la tristeza en la vida de las personas. Qué agradable era respirar el aire fresco que no estaba teñido de muerte o decadencia. Qué tranquilizador era ver el cielo enrojecido detrás de la colina y oír a lo lejos el sordo rugir de la vida de la gran ciudad. Arthur permanecía en silencio y estaba, podía adivinarlo, luchando por entender el sentido y el significado último del misterio. Yo me mantuve paciente y algo inclinado otra vez a dejar a un lado las dudas y a aceptar las conclusiones de Van Helsing. Quincy Morris se mostraba impasible como un hombre que acepta todas las cosas con una fría valentía, que arriesga en la apuesta todo lo que tiene. Como no podía fumar, comenzó a mascar tabaco. Van Helsing, por su parte, se dedicó a algo muy concreto. Primero, sacó de su maletín algo que parecía una galleta, fina como una oblea, que tenía enrollada cuidadosamente en un pañuelo blanco. Luego, sacó 2 puñados de una sustancia blancuzca que parecía masa o masilla. Desmigajó la galleta y la ligó con la masa entre sus manos. Entonces formó con ella unas tiras delgadas y comenzó a colocarlas en los intersticios que había entre la puerta y su marco. En cierto modo esto me desconcertó y, como estaba cerca, le pregunté qué estaba haciendo. Arthur y Quincy se acercaron porque también sentían curiosidad. Nos respondió: cierro la tumba para que la no muerta no entre. ¿Y con esta masilla lo conseguirá?, preguntó Quincy. Dios mío, ¿es esto un juego? Lo es. ¿Qué es lo que pone? Esta vez la pregunta era de Arthur. Van Helsing levantó su sombrero con cortesía y respondió: la sagrada hostia. La traje de Ámsterdam. Me concedieron una absolución. Fue una respuesta que impresionó al más escéptico de todos y sentimos que ante un objetivo tan serio como el del profesor era imposible desconfiar. Cuando lo indujo a utilizar así la más sagrada de las cosas. Con respetuoso silencio, volvimos a los sitios que se nos habían asignado alrededor del sepulcro, escondidos de forma que nadie podía vernos. Sentí piedad por los otros, especialmente por Arthur. Ya había hecho mi aprendizaje con estas vigilancias horrorosas en las visitas anteriores y, sin embargo, a pesar de que hasta hacía una hora había repudiado las pruebas, sentí que se me oprimía el corazón. Nunca un sepulcro había estado tan horrorosamente blanco. Nunca los cipreses, los tejos o los enebros habían encarnado tan bien la tristeza funeraria. Nunca un árbol o la hierba había susurrado tan siniestramente. Nunca una rama había crujido tan misteriosamente. Y nunca un aullido lejano de perros había impregnado la noche de un presagio tan infortunado. Hubo un largo rato de silencio, un hondo y doloroso vacío, y entonces el profesor nos alertó con un penetrante «shh». Con el dedo señaló en dirección a la avenida de Tejos y vimos una blanca figura que avanzaba. Una figura aún borrosa que llevaba algo oscuro en brazos. La figura se detuvo y en ese momento un rayo de luna penetró entre las masas de nubes en movimiento que dejaron a la vista una mujer sorprendente de pelo oscuro envuelta en un blanco sudario. No pudimos verle la cara,
porque estaba inclinada hacia lo que reconocimos como un niño de pelo rubio. Hubo una pausa y un breve grito agudo, como el que emiten los niños mientras duermen o un perro cuando está junto al fuego y dormita. Quisimos acercarnos, pero el profesor, a quien veíamos detrás de un tejo, nos advirtió con la mano que no lo hiciéramos y volvimos a nuestro sitio. Entonces vimos que la figura blanca seguía avanzando. Ahora estaba tan cerca que pudimos verla claramente porque la luz de la luna seguía alumbrando. Se me heló el corazón y, a la vez, escuché el jadeo de Arthur cuando reconoció las facciones de Lucy Westenra. Era ella, pero qué cambiada. Su dulzura se había vuelto firmeza, despiadada crueldad, y su pureza se había convertido en voluptuosa lascivia. Van Helsing se adelantó, y obedientes a su gesto todos avanzamos también. Los 4 nos alineamos delante de la puerta del sepulcro. Van Helsing levantó su linterna y abrió la ventana corrediza. La luz concentrada que caía sobre la cara de Lucy nos permitió ver que sus labios eran de color carmesí por la sangre fresca y que un chorrito se escurría sobre su mentón y manchaba la pureza de su mortaja de lino. Temblamos horrorizados. Vi en la luz trémula que los nervios de hierro de Van Helsing también flaqueaban. Arthur estaba a mi lado y, de no haberle agarrado el brazo y ayudado a mantenerse en pie, habría caído al suelo. Cuando Lucy... Llamó Lucy a la figura que estaba ante nosotros porque tenía su forma. Nos vio, se echó hacia atrás con un gruñido de ira, como un gato agarrado por sorpresa. Entonces sus ojos se pasearon sobre nosotros. Eran los ojos de Lucy por su forma y su color, pero los ojos de Lucy impuros e infernales en lugar de los amables y puros que conocíamos. En ese momento, el remanente de mi amor se convirtió en odio y aborrecimiento. Si era preciso matarla en ese instante, yo podría haberlo hecho con salvaje goce. Sus ojos brillaban con una luz impía y la cara se iluminó con una voluptuosa sonrisa. ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo temblé al verla! Con un movimiento despreocupado, arrojó al suelo con la crueldad del mismo diablo al niño que hasta ese momento llevaba apretado contra su pecho y gruñó sobre él como lo hace un perro que gruñe por un hueso. El niño dio un grito agudo y quedó en el suelo gimiendo. La sangre fría con la que aquella figura llevó a cabo esta acción arrancó un grito de Arthur. Entonces ella avanzó hacia él estirando los brazos y le sonrió. Él se echó hacia atrás y escondió su cara entre las manos. Sin embargo, ella continuó avanzando y con una lánguida y voluptuosa gracia dijo: «Ven conmigo, Arthur. Déjalos a ellos y ven conmigo. Mis brazos están hambrientos de ti. Ven y podremos descansar juntos. Ven, marido mío, ven». Había algo diabólicamente dulce en su tono, algo como el sonido de un cristal cuando se le da un leve golpe, que vibraba aún en nuestros cerebros a pesar de que las palabras no iban dirigidas a nosotros. Arthur, por su parte, parecía estar bajo un hechizo. Se quitó las manos de la cara y abrió los brazos. Iba Lucy a lanzarse a ellos cuando Van Helsing de un salto se interpuso entre ambos sosteniendo un pequeño crucifijo dorado. Ella retrocedió con la cara deformada, llena de rabia y pasó de largo con la intención de entrar en el sepulcro. No obstante, cuando se encontraba a un par de pasos de la puerta se detuvo como si sintiese un impulso irresistible. Se volvió y su cara se iluminó a la luz de la lámpara, que ahora no temblaba gracias a los nervios de hierro de Van Helsing. Nunca vi una malicia tan desconcertante en un rostro y nunca, espero, volverán a verla a los ojos de un mortal.
Su precioso color se volvió lívido. Sus ojos parecían echar chispas de fuego infernal. Su frente estaba arrugada y los pliegues de su carne parecían las colas de las serpientes de Medusa. Y la bonita boca teñida de sangre se abrió en un cuadrado, como en las máscaras griegas y japonesas que representan la cólera. Si alguna vez un rostro ha podido reflejar la imagen de la muerte, si una mirada es capaz de provocar la muerte, nosotros lo vimos en ese momento. Y así, durante medio minuto, que pareció una eternidad, ella permaneció entre la cruz sostenida en lo alto y el cierre sagrado que le prohibía entrar al sepulcro. Van Helsing rompió su silencio y le preguntó a Arthur: «Respóndame, amigo, ¿debo proseguir con mi trabajo?» Arthur cayó de rodillas, escondió la cara entre sus manos y respondió: «Haga lo que quiera, amigo, haga lo que quiera. Este horror no puede continuar». Gimió desde lo más hondo de su alma. Quincy y yo nos acercamos simultáneamente hacia él y le agarramos de los brazos. Oímos el sonido de la linterna cuando Van Helsing cerraba su ventana. Luego, él se acercó a la tumba y comenzó a quitar algunos de los emblemas sagrados que había colocado. Todos nos horrorizamos al ver que cuando él se apartó, la mujer con un cuerpo que en ese momento parecía tan real como el nuestro, entró por un intersticio por donde escasamente podría haber pasado la hoja de un cuchillo. Nos sentimos aliviados cuando vimos que el profesor restituía las tiras de masilla por los bordes de la puerta. En cuanto terminó, levantó al niño y dijo: «Ahora tenemos que irnos, amigos. No podemos hacer nada hasta mañana. Vendremos poco después de que acabe un funeral que hay en el mediodía. A eso de las 2, los amigos del difunto ya se habrán ido y cuando el sepulturero cierre la puerta nos quedaremos adentro. Hay más cosas que debemos hacer, pero no como las de hoy. En cuanto a este pequeño, está a salvo y mañana por la noche ya estará bien. Lo dejaremos donde la policía pueda encontrarlo como la otra noche y luego nos iremos a casa». Después se acercó a Arthur y dijo: «Amigo Arthur, ha tenido que someterse a una prueba muy difícil, pero en un futuro, cuando todo haya pasado y lo recuerde, verá que necesario era. Ahora tiene que pasar este momento desagradable, amigo. Espero que mañana a esta hora ya lo haya dejado atrás y disfrute de momentos más alegres. No se aflija demasiado. Hasta que todo haya pasado no le pediré que me perdone». Arthur y Quincy vinieron conmigo a casa y entre todos tratamos de animarnos por el camino. Habíamos dejado al niño a salvo y estábamos cansados, de modo que todos dormimos más o menos profundamente. 29 de septiembre. Un poco antes de las 12, Arthur, Quincy, Morris y yo fuimos a buscar al profesor. Me resultó extraño cuando descubrí que todos nos habíamos puesto ropa negra, como si nos hubiésemos puesto de acuerdo. Era lógico que Arthur vistiera de negro porque estaba de luto, pero los demás lo hicimos por instinto. Llegamos al cementerio a la 1:30 y dimos un paseo evitando la vigilancia. En cuanto los sepultureros acabaron su tarea y el capellán creyó que todos se habían ido y cerró la puerta, teníamos el sitio para nosotros. En lugar de su pequeño maletín negro, Van Helsing traía un bolso largo de cuero como los de cricket que parecía muy pesado. En cuanto nos quedamos solos y oímos que los últimos pasos desaparecían por el camino, en silencio, como respondiendo a un mandato, seguimos al profesor hasta el panteón. Abrió la puerta y, una vez que entramos, la cerró. Entonces sacó la linterna de su bolso, la encendió e hizo lo mismo con 2 grandes velas que pegó sobre otros ataúdes derritiendo sus propios extremos a fin de tener suficiente luz para trabajar. Cuando volvió a levantar la tapa del féretro de Lucy, todos miramos estremecidos. Arthur temblaba de pies a cabeza. Allí yacía el cuerpo de la joven con toda su belleza sepulcral.
pero no había amor en mi corazón. Nada sino aborrecimiento a la horrible figura que había tomado la forma de Lucy sin su alma. Vi cómo el rostro de Arthur se ponía tenso al verla. Enseguida preguntó a Van Helsing: ¿es realmente el cuerpo de Lucy o es un demonio que ha adoptado su forma? Es su cuerpo y a la vez no lo es. Pero espere un momento y volverá a verla como era y como es. Allí, ante nosotros, dentro del ataúd, parecía haber una pesadilla de Lucy. Los dientes afilados, la boca voluptuosa manchada de sangre que hacía temblar y todo su aspecto carnal e impío parecían una burla diabólica de la dulce pureza de Lucy. Metódicamente, como era su costumbre, Van Helsing comenzó a sacar diversos objetos de su bolso y a disponerlos para su uso. En primer lugar, sacó un soldador y soldadura de plomo. Después, una pequeña lámpara de aceite que cuando la encendió en un rincón del panteón, emanaba un gas que ardía vivamente con una llama azul. Luego, sus bisturíes quirúrgicos que dejó a mano. Y por fin, una estaca de madera de sección circular de unas 2,5 a 3 pulgadas y 3 pies de largo. Uno de sus extremos había sido endurecido a la llama y afilado hasta conseguir una punta aguzada. Además de la estaca había un martillo pesado de gran tamaño. Para mí, la preparación de un médico para cualquier tipo de trabajo me resulta estimulante y tonificante, pero a Arthur y Quincy estas cosas les causaron un efecto de cierta consternación. Sin embargo, ambos se armaron de valor y permanecieron quietos y en silencio. Cuando estuvo todo listo, Van Helsing dijo: «Antes de hacer nada, permítanme explicarles de qué se trata. Son conocimientos que provienen del saber y la experiencia de la antigüedad y de todos los que han estudiado los poderes de los no muertos. Cuando se convierten en tales, a este cambio lo acompaña la maldición de la inmortalidad. No pueden morir y siglo tras siglo agregan nuevas víctimas y multiplican los males del mundo. Porque todos los que caen presa de los no muertos se convierten ellos mismos en no muertos y se alimentan de los de su especie. De este modo, el círculo se amplía como lo hacen las ondas producidas por una piedra arrojada al agua. Amigo Arthur, si hubiese besado aquella vez a Lucy o, nuevamente, anoche cuando abrió los brazos para abrazarla a la hora de la muerte, usted se hubiera convertido en Nosferatu, como dicen en el este de Europa, y todo el tiempo estaría convirtiendo más personas en estos no muertos que tanto nos horrorizan. Nuestra querida señorita no ha hecho más que empezar su triste carrera. Esos niños cuya sangre ha chupado no están todavía tan mal, pero si ella, no muerta, sigue alimentándose de ellos, perderán más y más sangre, y por su poder sobre ellos vendrán en su busca, y esa no muerta acabará dejándolos exangües con su boca tan malvada. Pero si ella muere de verdad, entonces todo acabará. Las pequeñas heridas desaparecerán del cuello de los niños y volverán a su origen sin saber siquiera lo que ha sucedido. Pero la mayor bendición será que estos no muertos descansen como verdaderos muertos, para que el alma de la pobre señorita, a quien amamos, vuelva a ser libre. En lugar de hacer el mal por la noche y degradarse de día para asimilarlo. Ocupará su lugar entre los ángeles, de modo que, amigo mío, bendita sea la mano que dé el golpe que la libere. Yo estoy dispuesto a hacerlo, pero ¿no hay entre nosotros alguien que tenga más derecho? Sería una alegría en el silencio de la noche, cuando el sueño no viene, poder decir: fue mi mano la que envió a las estrellas. Fue la mano de quien más la quería,
la mano de quien ella hubiese elegido si hubiese podido hacerlo. Díganme si lo hay. ¿Quién de nosotros es el más indicado para hacerlo? Todos miramos a Arthur. También él, como todos, comprendió la infinita amabilidad de Van Helsing al sugerir que fuese su mano la que nos restituyera en nuestra memoria a Lucy inocente como era y no impía. Dio un paso al frente y dijo con valentía, aunque su mano temblaba y su cara estaba pálida como la cera: mi verdadero amigo, se lo agradezco desde lo más profundo de mi corazón herido. Dígame qué debo hacer y no vacilaré. Van Helsing puso una mano sobre su hombro y dijo: valiente muchacho. Un momento de coraje y todo estará hecho. Debe atravesarla con la estaca. Será una prueba terrible, sin duda, pero solo será un momento, y luego se alegrará más de lo que ha sufrido. Saldrá de este lúgubre panteón como si tuviera alas, pero no debe vacilar una vez que ha empezado. Solo piense que nosotros, sus verdaderos amigos, estamos a su lado y que rezaremos por ambos todo el tiempo. Adelante, dijo Arthur con voz sofocada. Dígame qué debo hacer. Sujete esta estaca con la mano izquierda lista para poner la punta sobre el corazón y agarre el martillo con la derecha. Luego, cuando comencemos a rezar por la difunta, leeré la oración. Aquí tengo el libro y los demás me seguirán. Golpee en nombre de Dios para que ella descanse en paz y deje de estar no muerta para siempre. Arthur empuñó el martillo y, una vez que su mente estuvo concentrada en la acción, sus manos no volvieron a temblar ni a estremecerse. Van Helsing abrió su misal y comenzó a leer, y Quincy y yo le seguimos lo mejor que pudimos. Arthur colocó la punta de la estaca sobre el corazón y al mirar pude ver su base sobre la carne blanca. Entonces golpeó con toda su fuerza. Aquel cuerpo que estaba dentro del ataúd se retorció y un espantoso chillido que helaba la sangre salió de sus labios abiertos. El cuerpo se sacudió, tembló y se retorció con contorsiones salvajes. Los dientes blancos y afilados se apretaron hasta cortar los labios y la boca se manchó con una espuma carmesí. Pero Arthur no vacilaba. Parecía la figura del dios Thor cuando su brazo decidido se levantaba y bajaba, clavando cada vez más la estaca misericordiosa, mientras surgía y saltaba la sangre derramándose en torno. Su cara tenía una expresión decidida y parecía estar iluminada por la conciencia de estar cumpliendo una tarea noble. Verla nos animó tanto que nuestras voces resonaron con fuerza en la pequeña bóveda. Y luego el cuerpo, paulatinamente, cesó de temblar y de retorcerse. Si bien las muelas siguieron apretadas y su cara continuó estremeciéndose, por fin quedó inmóvil. La terrible tarea había terminado. Arthur soltó el martillo. Se tambaleó y se hubiese caído si no lo hubiésemos sujetado. Grandes gotas de sudor brotaban de su frente y respiraban con jadeos entrecortados. Había soportado una gran tensión y si solo se hubiese visto forzado a cumplir con su tarea por consideraciones humanas, nunca hubiese logrado acabarla. Durante unos minutos estábamos tan preocupados por él que no miramos el ataúd. Sin embargo, cuando lo hicimos, un murmullo de sorpresa surgió entre nosotros. Mirábamos con tanto interés que Arthur, que estaba sentado en el suelo, se levantó, se acercó también a mirar. Entonces, una luz de extraña alegría apareció en su rostro y disipó toda la melancolía que el horror le había impuesto. La horrible no muerta, que habíamos llegado a odiar y a temer tanto que consideramos como un privilegio la tarea de llevar a cabo su destrucción,
no yacía ya en el ataúd. En cambio, estaba otra vez Lucy como la habíamos conocido durante su vida, con un rostro de dulzura y pureza sin par. Es verdad que llevaba, como cuando vivía, las huellas de las preocupaciones, del dolor y del deterioro, pero eran huellas muy queridas por nosotros, porque señalaban la realidad que nosotros conocíamos. Todos sentimos que la santa calma que reinaba como la luz del sol en su rostro y su cuerpo deteriorados era solo una muestra y un símbolo naturales de la calma que iba a tener para siempre. Van Helsing se acercó, puso su mano sobre el hombro de Arthur y le dijo: «Y ahora, Arthur, amigo, querido muchacho, ¿me has perdonado?». La reacción de la terrible tensión surgió en el momento en que tomó la mano del anciano, la acercó a sus labios y la apretó diciendo: «Perdóneme. Que Dios lo bendiga por haber devuelto a mi amada su alma y a mí la paz». Puso sus manos sobre los hombros del profesor, inclinó la cabeza sobre su pecho y lloró en silencio durante unos momentos, mientras nosotros nos manteníamos inmóviles. Cuando levantó la cabeza, Van Helsing le dijo: «Y ahora, muchacho, puedes besarla. Besa sus labios muertos si quieres, como ella también lo hubiese hecho si pudiese elegir. Ahora ya no es un demonio sonriente, no es ya una cosa horrible para toda la eternidad, no es más el diablo de los no muertos, es una muerta que pertenece a Dios y cuya alma está con Él». Arthur se inclinó y la besó. Luego les hicimos salir a él y a Quincy del panteón. El profesor y yo aserramos la parte superior de la estaca, dejando la punta clavada en el cuerpo. Luego cortamos la cabeza y le llenamos la boca de ajo. Soldamos el ataúd, atornillamos la tapa, recogimos nuestras cosas y nos fuimos. Cuando el profesor cerró la puerta, le entregó la llave a Arthur. Fuera el aire era dulce. El sol brillaba y los pájaros cantaban, y parecía como si toda la naturaleza hubiese cambiado de tono. Había alegría y paz por todas partes porque nos sentíamos en paz con nuestras conciencias y estábamos contentos aunque con una alegría sosegada. Antes de marcharnos, Van Helsing dijo: «Amigos, ya hemos dado el primer paso en nuestra tarea, tal vez el más pavoroso para nosotros. Pero queda otro, aún importante: encontrar al autor de toda esta desdicha y erradicarlo. Tengo algunas claves que podemos seguir, pero será una tarea larga y difícil, llena de peligros y de sufrimientos. ¿Me ayudarán? Hemos aprendido a creer, todos nosotros, ¿no es así? Y, sin embargo, ¿no vemos cuál es nuestro deber? Sí, ¿y no prometemos continuar hasta el amargo final?». Cada uno, a su vez, le dio la mano e hizo su promesa. Mientras nos íbamos, el profesor prosiguió diciendo: «Entonces, nos encontraremos 2 noches para cenar a las 7 con John. Invitaré a otras 2 personas que ustedes todavía no conocen. Les explicaré cuál será nuestra tarea y nuestros planes. Amigo John, venga conmigo a casa, porque tengo muchas preguntas que hacerle y usted puede ayudarme. Esta noche me voy a Ámsterdam, pero volveré mañana por la noche. Y luego comenzará nuestra gran búsqueda. Pero primero tengo mucho que contarles, para que sepan qué es lo que hay que hacer y a qué nos enfrentamos. Entonces volveremos a hacer nuestra promesa, porque hay una gran tarea por delante, y una vez comenzada, no nos podremos echar atrás». Fin del capítulo 16 de Drácula de Bram Stoker. Por fin Lucy puede descansar.
y Arthur estar tranquilo. Pero ahora viene una búsqueda, viene la prueba difícil de encontrarse con Drácula. Pero eso lo veremos en un próximo capítulo. Muchas gracias, mis queridos seres fantásticos, por llegar hasta acá. Espero hayan disfrutado la lectura y también muchas gracias a todos los miembros del canal. Les mando un fuerte abrazo y una bella noche. Descansen.